Para Buenos todos y días. todas nuevamente, sean ustedes bienvenidos a la semana número 13 con vías gubernativas y en esta ocasión pues nos acompaña como tutor profe William Barón, nuestro querido ejecutivo Nelson Javier Alarcón y la abogada Joana Jiménez. Profe Willita, tiene la palabra. Gracias, Luchita. Compañeros y compañeras, buenos días. Un saludo cordial para nuestro expresidente de FECODE y actual tesorero, el compañero Nelson Alarcón, a nuestra compañera jefe y querida alma y nervio de este proyecto, nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, a nuestras dos coordinadoras, Luzaida Martínez y Ana María Cepeda, a mis compañeros y compañeras del equipo que puntualmente están en este trabajo muy fortificante para nosotros y esperamos que para ustedes también. Esperamos que ya hemos transcurrido 13 semanas. Mire cómo pasa el tiempo. Mire que los compañeros y las compañeras han estado con nosotros permanentemente. Felicitarlos por ese gran entusiasmo con que contamos ahí. Es cierto que los compañeros dedican este espacio de tiempo y tiempo en la semana para resolver sus tareas y eso la verdad que es gratificante en el sentido de que nosotros los docentes de este país cada día tenemos que formarnos, ser más académicos y más profesionales. Compañeros y compañeras, vamos a desarrollar la semana 13 en el sentido de que el compañero Brian está también en una zona de difícil acceso, entonces estamos aquí para colaborar con el trabajo que se tenga que hacer. Se va a desarrollar el tema de vías administrativas. Es muy importante para el magisterio colombiano que cada uno de nosotros, cada una de nuestras profesoras y nuestros profesores puedan tener un conocimiento abierto de lo que son estas vías administrativas, estos derechos de petición, estas tutelas, todo este tipo de situaciones jurídicas que para nosotros son fundamentales porque es el diario vivir de nuestras instituciones educativas y además es una de las maneras a través de las cuales también nosotros podemos resarcir nuestros derechos cuando alguien intenta por una u otra razón hacer caso omiso a ellos. Entonces, compañeros, bienvenidos. Esperamos que estas 2 horitas la pasemos de la mejor manera. Esperamos que sea enriquecedor este trabajo. Quiero darle la palabra a la compañera Isabel Olaya Cuero para que haga su respectivo saludo. Isabelita. Sí, muchas gracias, compañero William. Saludarlo, darle la bienvenida, agradecerle al compañero del Ejecutivo, nuestro tesorero Nelson Javier Alarcón, por estar hoy aquí aportando a este diplomado. Igualmente a nuestra compañera, la doctora Joana Rocío Jiménez, quien hace parte del equipo jurídico y que hoy aprovecho en nombre del Ejecutivo y de los maestros y maestras de Colombia, agradecerle por ese aporte tan grandísimo en la negociación que culminamos y firmamos el acuerdo el 7 de agosto. A ustedes, compañeros, por el compromiso. Sabemos que hoy, por lo menos, que estamos en un puente, muchos estarían durmiendo, estarían viajando, pero tenemos esa necesidad y ese compromiso de esta formación que hoy es más que necesaria, esa formación político-sindical. Y como decía el compañero William, el tema que vamos a abordar, la temática hoy, es supremamente importante. Todas son importantes, pero esa que son las vías gubernativas, el debido proceso, ante esas acciones de derecho, ante esas violaciones que nosotros vivimos día a día en todos los espacios donde nos movemos. Hoy el compañero Nelson, la compañera Joana, nos van a dilucidar cómo nosotros podemos defendernos, cómo debemos proceder, en qué momento debemos instaurar un recurso, una apelación, en qué momento debemos de solicitar que un debido proceso, cómo debemos de exigir que se nos den esos derechos que son violados a través de los tiempos a los trabajadores y por supuesto a los maestros. Por cada uno de ustedes conocido y hoy lo hemos afianzado en este diplomado virtual,
que el sindicalismo históricamente ha sido un defensor de los derechos humanos, un defensor de los derechos laborales, de los derechos prestacionales de los trabajadores. Esa ha sido nuestra tarea, compañeros y compañeras, y por eso hoy vamos a mirar, pues, cómo vamos a defenderlo, porque tenemos inconvenientes grandísimos en las instituciones educativas. Yo quiero aquí manifestar que tenemos muchos compañeros rectores y rectoras que no se han olvidado de dónde vienen, que saben para dónde vamos, que nos ha perdido esa humanidad que nos debe caracterizar a nosotros como profesionales de la educación, y hacen los debidos procesos, apoyan a los maestros, los llaman antes de enviar algún documento. A esos rectores, de verdad, de parte de la federación, reciban nuestros aplausos. Y quiero hoy también aprovechar para el compañero William, que está aquí. Él es directivo docente y fue elegido hace unos 20 días como presidente de USDE Nacional. Felicitaciones, y ese trabajo lo vamos a hacer mancomunadamente con los directivos docentes. Por eso, desde el equipo de escuela y de género, en estos talleres de formación que estamos haciendo en cada una de las filiales, yo le presenté a los compañeros una propuesta de cómo realizar unos talleres específicamente con los directivos docentes. ¿Con qué fin? Con el fin que hablemos del mismo lenguaje, con el fin en que entre nosotros no nos ataquemos, no nos tiremos. Los directivos docentes deben tener conocimiento del debido proceso, cómo actuar. Lo mismo nuestros compañeros docentes también tienen que saberlo. Y hoy aquí, en esta semana 13, ya casi se termina, nos quedan faltando 3 semanas, se fue el tiempo muy rápido. Vamos a recibir toda esa información de la doctora Giovanna. Decirles, compañeros, que tenemos un compromiso muy grande. Ese compromiso para el 20 de octubre, donde vamos a continuar tomándonos las calles de Colombia, donde muchos dirán, pero ¿por qué cada mes paran? Es que tenemos razones más que suficientes para movilizarnos, tenemos razones más que suficientes. No me da. Ya para subir el volumen es con... Para tomarnos las calles. Hoy el gobierno no escucha el clamor del pueblo. Hoy el gobierno no atiende, y lo peor, el Congreso de la República no atiende y no le da trámite a esos 10 proyectos de ley que presentó el Congreso Nacional, el Comando Nacional de Paro. Y por eso, el 20 de octubre, la movilización tiene que ser más grande que la pasada del 28, que aumentó y no lo podemos desconocer, pero la del 20 de octubre tiene que ser más grande, compañera. Compañeros, hoy necesitamos que el gobierno cumpla con FECODE, cumpla los acuerdos. Se han avanzado muy poco, compañeros, y pensamos que si no nos tomamos las calles, si no presionamos, si no lo hacemos con beligerancia, con ahínco, como lo hemos hecho en 62 años, va a pasar el tiempo y no se van a dar las soluciones a todas las peticiones y a todos esos acuerdos que tenemos con el gobierno, acuerdos que con esa postura de los 15 ejecutivos pudimos hacer que el gobierno lo ratificara, porque estaba en una tónica y con un solo objetivo de no cumplir los acuerdos pasados. Entonces, compañeros, nos vamos a ver en las calles el 20. Nosotros continuamos pues en esta defensa de la vida, en esta defensa de la paz, en esta defensa de la democracia, y en esta defensa de verdad, que ese Estado social de derecho no se quede en un papel, sino que sea un verdadero Estado social de derecho en nuestro territorio, nuestro país, para que podamos vivir nosotros en condiciones dignas, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, los maestros, maestras, directivos administrativos, nuestros directivos docentes, nuestros padres de familia y todo el pueblo colombiano. Hoy tenemos que hacer una juntanza para seguir exigiéndole a este gobierno que de verdad responda con lo que prometió en la posesión el señor, yo iba a decir Álvaro Uribe, Iván Duque, que es de lo mismo y peor. Así lo mismo. Entonces, compañero, ese abrazo desde la distancia, desde el Caribe colombiano,
decirle que estamos en pie de lucha, que seguimos con esas exigencias. El enemigo, ustedes ya lo tienen claro, quién es el verdadero enemigo, las diferencias que tengamos entre nosotros las vamos a dilucidar y la vamos a resolver en los espacios estatutarios que tenemos, las asambleas, los consejos de docentes, las reuniones que nosotros hacemos, pero no le vamos a hacer el juego al gobierno nacional. Nos encontraremos el 20 de octubre en las calles, como una sola voz, en unidad, en lucha y en resistencia por esta gobierno. Muchísimas gracias, compañero William. Una media hora aquí con ustedes y luego me retiro. Gracias, compañera Isabel, por esta introducción al tema que vamos a desarrollar hoy. Vamos a presentar a nuestro compañero Nelson Alarcón. Vamos a presentarlo como un maestro de Boyacá. Por encima, Nelson me ha expresado que es un maestro, pues, por encima de los títulos y lo que sea, un hombre que sale de la base de Boyacá, llega a la dirección del sindicato de Sindimaestros, después es presidente con el apoyo de los compañeros y las compañeras, y ahí hace un ejercicio a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y llega a la dirección de FECODE. En este año fue a la presidencia de FECODE y ahora se desempeña como tesorero en nuestra organización sindical. Nelson es un hombre que trasciende de lo sindical a lo social, es un hombre que está atento a estar con el pueblo, a estar ahí en cada una de las luchas que se están dando, es un hombre que defiende el Estado Social de Derecho, y entonces quiero darle la palabra al compañero Nelson Alarcón. Bueno, muchas gracias, compañero William. Gracias por todos esos pergaminos y palabras. En primer lugar, saludar a la compañera Isabel. Mi saludo, mi reconocimiento, compañera del Ejecutivo. Saludar a la compañera Luzaida, Anita. Saludar a usted, compañero William, al compañero Julio, que lo veo en sala. Saludar a los demás compañeros y compañeras que están participando en este importante diplomado que gracias a todo el trabajo de escuela sindical en cabeza de la compañera Isabel Olaya, en cabeza del compañero Vicente Bryan y por supuesto ustedes como coordinadores y coordinadoras de este proceso. Segundo lugar, como hoy ustedes lo han trazado desde escuelas sindicales, la sesión 13 en la cual se va a trabajar el tema de los procesos o las vías gubernativas, lo que es el derecho de petición, lo que es la tutela, para qué sirve, cuándo se utiliza, cómo debe darse el debido proceso, cómo debe hacerse las diferentes reclamaciones y todos los temas aquí. Eso yo he solicitado muy respetuosamente a la doctora Joana, a quien saludo, por eso no la había saludado, a quien saludo nuevamente. Doctora Joana es integrante del equipo asesor jurídico y a quien le solicité muy respetuosamente que nos pudiera acompañar, y ella, obviamente con su sapiencia y sabiduría y su conocimiento y experiencia, nos va a hablar muy preciso, concreto, cada uno de estos temas o escenarios legales, jurídicos, tanto el derecho de petición, la tutela, el debido proceso, el recurso de apelación, subsidio de apelación, bueno, etcétera, etcétera. Más que, entonces, ella prácticamente es quien va a ayudarnos y nos colabora en eso. Pero antes de eso, yo quisiera precisar, invitar a los compañeros. Creo que aquí, en el momento de la informalidad, cuando estábamos ingresando y en la formalidad, cuando lo hablaba nuestra compañera Isabel, es de verdad cómo generamos esa unidad en el sindicalismo colombiano. Y la unidad del sindicalismo colombiano no se puede dar estigmatizando y atacando a los compañeros y compañeras. Creo que la compañera Isabel decía algo muy importante. Los debates, las discusiones, las discrepancias y las diferencias las podemos dar y se deben dar en las instancias. Estamos ante un gobierno fascista, un gobierno indolente, un gobierno que macartiza, que estigmatiza a los maestros y maestras. Y creo que todos lo hemos vivido en estos escenarios. Un gobierno que persigue a los maestros y maestras cuando lo único que hemos hecho, y hablo a nivel general, los maestros y maestras de Colombia, es aportarle a la educación, es siendo creativos y
innovando, formando, cualificando, estableciendo diferentes estrategias, formas, maneras para cumplirle al país, para cumplirle a la educación. Y lo único que hemos recibido del señor Iván Duque es la implementación o la puesta en marcha del fascismo puro. Creo que el más fascista que hayamos tenido de presidente de la República es el señor Iván Duque Márquez. Pero entonces hay compañeros y compañeras que creen que con estigmatizar, con utilizar las redes sociales para atacar como estilo Esquirol a los compañeros y compañeras, eso les da réditos o les da posicionamiento, o creen que por esas circunstancias van a lograr una mayor aceptabilidad. No, eso no puede ser así. Aquí necesitamos, como decía la compañera Isabel, es realmente cómo podemos formalizar, cómo podemos cualificar, cómo podemos unificarnos en medio de las diferencias y las discrepancias. Aquí nosotros no podemos estar agarrados entre nosotros, entre el sindicalismo, entre la izquierda y la derecha resolviéndonos los problemas. Porque mire que quiénes son los que resuelven los problemas, pero quiénes son los que tienen el poder. Pues el fascismo puro, la derecha de este país. Entonces, esa invitación que hacemos, por supuesto también a la movilización el próximo martes, el próximo miércoles 20 de octubre. Todas y todos, compañeros y compañeras. Yo sé que pueden haber y existen y se dan las críticas, pero si no lo hacemos y no lo combinamos en estas circunstancias, pues no vamos a retroceder. Creo que nosotros hemos avanzado. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los maestros y maestras de Colombia. Hemos avanzado en el proceso, en el quehacer. Hemos trascendido de lo gremial a lo social y a lo político. Y por supuesto, tenemos que llegar a lo político. Muchos decían, oye, pero Nelson, ¿por qué daba y hablaba sobre el tema de derrotar al uribismo, al Centro Democrático en el 2022? ¿Y acaso quién gobierna en este país? Pues el Centro Democrático lleva gobernando 20 años. ¿Quién ha gobernado este país por más de 200 años? La derecha de este país. ¿Y a quién hay que derrotar? Pues a los que gobiernan. ¿Y cómo hay que derrotarlo? Con el voto popular el próximo 2022. Y para eso es la invitación. Ya para cerrar y darle paso a la doctora Joana, es que invitemos a los compañeros y compañeras a votar por un maestro, maestra, ojalá al Congreso de la República, al Senado de la República, a las cámaras de representantes en cada una de las regiones y llamar esa unidad que se requiere y se necesita para la presidencia de la República. Esa unidad de los partidos alternativos, progresistas, de izquierda, de centro izquierda, cómo llamar a todas y todos sin vetos, sin exclusiones, porque aquí el único objetivo es derrotar a la derecha, al fascismo y al centro democrático. Entonces, eso es lo importante. Creo que llamamos, como siempre lo hemos hecho, en cabeza de nuestro presidente, el compañero William Velandia, que hay que rodearlo, hay que acompañarlo, hay que rodear al comité ejecutivo, hay que rodear los 34 sindicatos filiales, saludar aquí a nuestro presidente William, que está de uno de nuestros sindicatos filiales, de USDE, un compañero comprometido con la lucha social, con la lucha sindical, con la lucha política, y por supuesto, cada una de las compañeras y compañeros presentes en este taller también comprometidas y comprometidos, y es a través de la unidad en medio de la discrepancia y en medio de las diferencias. Entonces, William, muchas gracias, y a los demás compañeros y compañeras, y estaré atento aquí ya posteriormente a las sugerencias, inquietudes, preguntas, y por supuesto para que le podamos dar paso ya para entrar en materia más específica a la doctora Joana. Gracias, Nelson, muy amable. Hemos solicitado muy comedidamente que permanezca para la ronda de preguntas más adelante. Entendemos sus compromisos cuando uno decide participar en la democracia de este país. No hace más que trabajar y trabajar y trabajar, no por lo que dijo alguien por ahí, sino por tener una nueva sociedad. Quiero darle la palabra a nuestra compañera Joana Rocío Jiménez, pero sin antes decir que es una compañera abogada, que es una compañera licenciada en educación, que es una compañera que hace parte del equipo jurídico de FECODE, pero que además también tiene un doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una profesora del 1278, pertenece al Distrito Capital y es delegada a la Asamblea de la ADE. No sé si me faltó algo, compañera Joana, pero la idea es que
usted pueda sentirse de lo mejor en esta participación y nos pueda acompañar con su sapiencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, profe William, y a todos los presentes. Por supuesto, un saludo muy especial a la profesora Isabel, al profesor Nelson, ejecutivos de la federación. Muchísimas gracias a toda la mesa que organiza estos encuentros tan importantes de formación político-sindical, porque es muy interesante encontrar el hecho de que a veces los maestros y maestras nos separamos de la idea de participar políticamente, desconociendo que la acción política está presente en todas y cada una de nuestras actividades cotidianas, porque a propósito de la conversación que vamos a tener el día de hoy, nosotros por el hecho de ser maestros no dejamos de ser ciudadanos. Y ese vínculo que tenemos con la ciudadanía, no solamente por ser un derecho que nosotros tenemos, sino que además porque nosotros formamos ciudadanías. En ese orden de ideas tenemos que estar muy conectados. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Como dijo el profesor Nelson, él muy amablemente me invitó a participar en este espacio, en la cual él tenía la organización central, y pues me transmitió su interés de que se hiciese un ejercicio muy interesante de reflexión en torno a las vías gubernativas. Y lo que vamos a hacer, y los voy a contar más o menos cuál va a ser la metodología, tenemos más 20 minutos, ustedes me dicen, 25 minutos me dicen para la presentación. Sí. Bien, vamos a hacer un ejercicio en lo posible de ir conectando esta acción o esta temática de la vía gubernativa con el ejercicio docente. Entonces vamos a ir a lo largo de la conversación ejemplificando algunas de las cosas con situaciones que se nos presentan a los maestros y maestras en la cotidianidad. Entonces voy a presentar pantalla. Ustedes, si son tan amables, me indican cuando ya la estén viendo. Yo voy en momentos a apagar mi cámara porque como tengo algo de dificultad en el internet acá donde estoy, entonces me preocupa que me vaya a quedar, que se me vaya colgando la transmisión. ¿Listo? Entonces, me indican por favor si ya están viendo la presentación. Sí, señora. Listo, ¿se ve bien? ¿Suficiente? Listo, perfecto. Ok, vamos a mirar entonces el tema que se enunció para el día de hoy. Entonces, vías gubernativas, acciones de derecho y debido proceso. Hemos enunciado este encuentro porque vamos a mirar cómo esas vías gubernativas se enmarcan dentro de estos dos principios constitucionales que son fundamentales. Entonces, vamos a ver, aquí está pues la presentación. Esta presentación la van a tener ustedes, yo se la envío a la profe Luz Aida para que la puedan colgar en el sitio web del diplomado de la formación sindical. Bien. Bien, vamos a arrancar inicialmente por esta definición que es de lo más importante y es de lo que nosotros tenemos que tener, en lo cual tenemos que tener una claridad absoluta. ¿De dónde nace el elemento de la vía gubernativa y de dónde nacen esas condiciones del Estado Social de Derecho? Aquí en la Constitución Política de 1991, en el artículo número 1, se define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y el trabajo de la solidaridad de las personas. Resulta que este gran preámbulo que propone la Constitución Política de Colombia reúne cada una de las condiciones que le deben ser garantizadas a todos y cada uno de los ciudadanos en el territorio colombiano y a los ciudadanos colombianos que se encuentren
en el exterior. Recordemos que la constitución política no deja de ser la constitución para un ciudadano que se encuentra en el exterior. Siempre que se tenga la ciudadanía colombiana, la norma que rige esa ciudadanía es la constitución política. Entonces, de aquí nace ese principio fundamental. Vamos a encontrar luego en el artículo número 2 cuáles son los fines esenciales del Estado. Allí es de donde se desprenden muchas de las acciones jurídicas que los ciudadanos colombianos podemos ejercer para garantizar nuestros derechos. ¿Cuáles son esos fines? Inicialmente, garantizar, promover la efectividad de los principios, derechos y deberes que consagra la Constitución política. Pero además, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Ahí, en esa frasecita que estoy enunciando, es donde surge la base constitucional de las vías gubernativas. Es donde los ciudadanos y ciudadanas, donde nace, por así decirlo, ese derecho de ciudadanas y ciudadanas para ejercer, en el caso de que consideren que existe algún tipo de vulneración a sus derechos, ejercer las acciones que más adelante estamos viendo. Es súper importante que comprendamos de dónde tiene origen todo esto, porque hace unos meses, recordemos que hizo curso, recién salió publicada la noticia de que en Chile se iba a hacer una constituyente para modificar la constitución chilena. Hizo curso en nuestro territorio, incluso una intención que por qué no hacíamos una constituyente. Entonces, a veces ocurre que en el argot popular se hace correr ideas que de pronto no responden a la realidad de lo que se tiene. Hay una gran problemática en la ciudadanía y en la sociedad colombiana, y es el desconocimiento de la Constitución política. Cuando nosotros desconocemos los principios de la Constitución política, cuando desconocemos todo lo que la Constitución contiene en favor de las ciudadanías, es cuando de pronto decimos, no, pues es que las leyes no sirven. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio de autorreflexión. ¿Las leyes no sirven o es que nosotros no estamos haciendo el ejercicio de conocer las leyes que nos rigen? Porque claro, cuando desconocemos los derechos y deberes que nos rigen, es más posible y estamos más susceptibles a que se nos haga una vulneración de los mismos. Encontramos que la Constitución política en estos dos artículos de su preámbulo nos dice claramente que todas las esferas de la vida de los ciudadanos colombianos se encuentran protegidos por estos principios fundamentales: la esfera económica, la esfera política, la esfera administrativa y cultural de la nación. Todos, no se desprende ninguno. Todos están allí metidos en una gran burbuja de protección constitucional que nosotros tenemos que saber y conocer. Esa partecita que de pronto aquí voy a señalar aquí, que estoy subrayando con el indicador del mouse, que dice administrativa, es la que nosotros como maestros y maestras tenemos que tener, entre otras, muy clara. ¿Por qué? Porque nosotros, además de ser asociados ciudadanos de la República de Colombia, somos funcionarios públicos de la República de Colombia. Y este elemento administrativo necesariamente se refleja en ese vínculo que nosotros tenemos con la administración. Bueno, vamos a mirar qué es lo que aparentemente garantizaría el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho garantiza, entre muchos otros principios, y esto hay que decirlo, así se denominan, son principios, garantiza a sus asociados algunos de los elementos que nosotros estamos viendo acá. Estoy hablando básicamente de lo que nosotros conocemos que la Constitución establece. Sabemos y pues tenemos muy claro que hay situaciones en las que no se
digamos, no se aplica. Pero bueno, eso ya lo vamos a mirar más adelante, que es cuando se presentan las vías de reclamación gubernativa, cuando consideramos que esto no se está llevando a cabo de manera oportuna. El Estado Social de Derecho reconoce a sus asociados. Recordemos que nosotros hacemos parte de una sociedad y recordemos a Rousseau cuando nos hablaba del contrato social. En ese elemento del contrato social, nosotros somos asociados. Por eso se denomina de esta manera. ¿Qué tiene que generar? Oportunidad. Esta oportunidad hace referencia a la oportunidad de acceso a los diferentes bienes y servicios que ofrece la República de Colombia, a la justicia en condiciones de igualdad. Esto directamente relacionado con lo que nosotros hemos hablado y conocemos y hemos escuchado de el debido proceso. Al respeto de las ciudadanías, independientemente de su condición social, de su condición de género, de su condición religiosa, de su identidad sexual, independientemente de su origen étnico. A todos y cada uno de los ciudadanos colombianos en el territorio se le debe reconocer con respeto cada uno de los derechos. Y por supuesto, las garantías constitucionales. Aquí voy a volver a hacer énfasis en algo que les decía hace un momento. Los ciudadanos colombianos y las ciudadanas colombianas, de manera desafortunada, desconocemos en un alto porcentaje las leyes que nos rigen. Al desconocer las leyes que nos rigen, no hacemos una práctica juiciosa de las mismas. Entonces, estamos muy propensos a que se den las vulneraciones que frecuentemente se dan. Bueno, hasta ahí me han escuchado bien, estamos bien toda la transmisión sin problema. Perfecto. No hay problema, perfecto. Muchas gracias. Listo, perfecto. Vamos a mirar entonces ya específicamente lo que corresponde al debido proceso. El debido proceso tiene una definición muy clara en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. En resumen, aquí yo les coloqué el texto completo de la Constitución Política, lo hice más porque sé que ustedes van a tener esta presentación, pero pues no lo vamos a leer todo de manera literal. Básicamente lo que el debido proceso busca es que todas y cada una de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional, y óigase muy bien, sin distinción de edad, raza, condición económica, identidad sexual, identidad religiosa, nada, sin ningún tipo de distinción, tiene derecho a la aplicación del debido proceso. Aquí voy a colocar, por ejemplo, voy a traer un ejemplo a colación. Tiene derecho a que se aplique el debido proceso en acciones judiciales y administrativas, tanto el niño de 5, 6, 7 años como el anciano de 99 y 100 años. Todo ciudadano colombiano. Y esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que nosotros y nosotras aplicamos cuando llevamos a cabo acciones de orden disciplinaria en nuestros manuales de convivencia institucional, ¿sí? Por ejemplo, nuestros manuales de convivencia institucional no pueden estar separados o aislados de lo que este principio constitucional establece. Un proceso disciplinario de un maestro o una maestra que se lleve adelante tiene que garantizar que el maestro y la maestra tengan el cumplimiento debido del artículo 29 de la Constitución Política. Como abogada en muchos de los procesos disciplinarios que he acompañado, muchos, créanme, muchos se caen en las oficinas de control interno disciplinario porque no se da cumplimiento al artículo 29. Lo mencionaba hace un rato la profesora Isabel cuando decía, hay rectoras y rectoras que tienen rectores y rectoras que tienen una conciencia plena de lo que es el ejercicio de la docencia y por ende aplican este debido proceso. Lamentablemente hay otros tantos que desconocen la aplicación del mismo y recurren en esta violación.
absolutamente, ¿qué dice el artículo 29 de la Constitución Política? Quien se encuentra en una situación de orden judicial o administrativa tiene que reconocérsele cada uno de los pasos del debido proceso en cuanto a la transparencia, la objetividad, la publicidad, ¿cierto? La participación activa. Un maestro o una maestra que se encuentre inmerso, por ejemplo, en un proceso de investigación, a él se le debe mantener al tanto de cada una de las etapas de su investigación. Esto es un ejemplo en temas administrativos, ¿sí? Un estudiante o una familia que se encuentre inmerso en un proceso de acción disciplinaria dentro de una institución educativa debe estar al tanto de todas y cada una de las acciones que se llevan dentro de esta acción disciplinaria. Es como para ejemplarizar un poco. Todos y absolutamente todo ciudadano es inocente a menos de que se le compruebe lo contrario, y siempre va a tener el derecho a la defensa, a presentar pruebas y a controvertir las pruebas que vienen de la contraparte. ¿Listo? Bueno, si llegase a existir una demostración en algún proceso disciplinario, judicial, penal, civil, el que ustedes quieran, donde se evidencie que el debido proceso fue vulnerado, esa acción queda determinada como una acción nula, es decir, no va a tener ningún efecto. En muchos de los casos, si se hace dentro de los términos debidos, la acción debe reiniciarse, porque todas esas pruebas que se aportaron dentro de la acción inicial quedan sin piso jurídico, o sea, no son válidas porque no se practicaron de manera efectiva en el ejercicio del debido proceso. Bien, vamos a mirar un poco acá, ya entrando más, porque pues pienso que ya, porque el tiempo se nos va un poco, vamos a hablar un poquito del tema del derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? ¿Cómo se interpone? ¿Cuáles son los términos que tenemos? ¿En qué casos los podemos utilizar? Bien, el derecho de petición ustedes lo encuentran definido en la ley 1755 del año 2015. Por supuesto, después de esta ley ha tenido una serie de reglamentación de orden constitucional. La Corte Constitucional ha reglamentado en diferentes circunstancias. La última reglamentación que se hizo, digamos la más conocida, es que toda petición formal que haga un ciudadano adquiere condición de derecho de petición. A veces los maestros y maestras nos dicen en la comisión jurídica, voy a colocar un derecho de petición, y yo le digo, listo, profe, vamos a hacer. Un derecho de petición no necesariamente tiene que establecer en el encabezado el derecho de petición y tener algunos elementos. Digamos que uno como abogado lo sugiere, pero tengan ustedes en cuenta que si ustedes radican una carta, por ejemplo, a su rector o rectora, solicitando algún tipo de información puntual, o a la Secretaría de Educación, esa comunicación ya adquiere forma inmediata de derecho de petición. ¿Listo? Aquí está la definición, el artículo 13 de la ley 1755. ¿Qué es un derecho de petición? Es una solicitud que se hace a cualquier tipo de autoridad. Óigase bien, los derechos de petición también se aplican para el sector privado, no únicamente para las entidades de orden público. También se pueden interponer derechos de petición al sector privado. ¿Qué es lo que hace? Se tiene que hacer donde yo, ciudadano o ciudadana, puedo presentar una petición respetuosa para solicitar información, formular consultas, presentar quejas, hacer denuncias o reclamos o interponer recursos. Paradójicamente, lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como el recurso de reposición y apelación, que más adelante lo vamos a ver, eso también tiene la forma del derecho de petición y adquiere esa rigurosidad en la norma.
¿Listo? Entonces, se puede presentar de manera general o particular. Cuando se presenta un derecho de petición de manera general, cuando hay una acción violatoria de los derechos que requiere ser resuelta para una comunidad. Por ejemplo, la comunidad educativa del colegio Juanita y punto solicita a la Secretaría de Educación de su departamento información sobre la obra que se está llevando en la institución educativa. ¿Quién lo presenta? Lo presenta un colectivo de ciudadanos integrantes de la comunidad educativa. Allí tenemos un ejemplo claro de lo que es un derecho de petición de interés general. ¿Bien? ¿Cuándo es un derecho de petición de interés particular? Cuando se refiere a una situación específica de un individuo. ¿Bien? Una solución personal e individual. Bueno, aquí ya les expliqué más o menos qué se solicita mediante un derecho de petición. Ahí ustedes lo encuentran también en el artículo 23 de la Constitución Política. Vuelvo e insisto, no necesariamente ustedes en el encabezado de sus peticiones tienen que colocar el enunciado del artículo 23 de la Constitución Política, porque con el solo hecho de que ustedes radiquen su solicitud, ya la administración se encuentra obligada a responder dentro de los términos de ley o los términos de ley que establece para los derechos de petición. ¿Listo? Es gratuito, no tiene que generarse a través de representación legal o abogado, lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana, y en el caso de los menores de edad, lo puede hacer a través de representación legal de quienes sean sus tutores reconocidos o padres o madres. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar los términos y la estructura del derecho de petición. Los derechos de petición deberán resolverse en los 30 días hábiles siguientes a partir de su recepción. Los términos para resolver las peticiones se amplían de 10 a 20 días hábiles. Sin embargo, recordemos que con la última situación que se nos ha venido presentando, el tema de la pandemia, en el decreto de emergencia social y sanitaria que sacó el gobierno nacional, duplicó los términos, precisamente por la situación sanitaria. Entonces, algunas entidades están tomándose el doble del tiempo para resolver las peticiones. Recordemos en este momento que a pesar de que por un lado los decretos nos dicen que la emergencia sanitaria ya terminó, por el otro lado el decreto de emergencia sanitaria sigue vigente. Por tanto, es posible que encontremos que algunas entidades aún apliquen los términos duplicados que permite este decreto de emergencia sanitaria. Entonces ahí es cuando viene de pronto, en este momento nos encontramos en ese limbo, en ese asunto de que a veces no nos responden dentro de los términos que nosotros teníamos previstos, y es porque las entidades están amparando en este decreto de emergencia. ¿Cuáles son, digamos, la estructura básica que debe tener un derecho de petición? Primero, la autoridad a quien se dirige, muy claramente, a quién se le solicita muy puntual. Voy a colocar aquí un ejemplo nuevamente, y es, si yo voy a colocar un derecho de petición ante la Secretaría de Educación, específicamente ante la oficina de escalafón, por ejemplo, porque se me ha demorado el reconocimiento o mi inscripción en el escalafón, o porque es una consulta, o estoy pendiente de eso, debo hacerlo de manera específica, oficina de escalafón, Secretaría de Educación, ¿Por qué? Porque eso acorta los términos, y esa especificidad de la autoridad a la que yo me remito permite una mayor diligencia. Las oficinas administrativas tienen unos tiempos de reparto, se llaman así, de reparto de correspondencia. Hay en algunas oficinas administrativas que tardan el reparto de la correspondencia porque el peticionario no explica puntualmente hacia qué autoridad o hacia qué entidad o hacia qué funcionario está dirigida la petición.
Entonces, una sugerencia es, siempre que hagamos un derecho de petición, enviémoslo de manera puntual. Entonces, si es a la señora Joana Rocío Jiménez Jiménez de la Comisión Jurídica de la Federación Colombiana de Educadores, pues hagámoslo con toda la descripción precisa. Los nombres y apellidos del solicitante y o de su representante legal o apoderado. Vuelvo y repito, el derecho de petición no requiere presentación con apoderado. El derecho de petición lo hace el ciudadano de manera directa, lo puede hacer. Y cuando hablamos aquí de representación legal, también hablamos de los menores de edad, los cuales pues hacen solicitudes respetuosas o derechos de petición a través de autoridades como por ejemplo las personerías o las defensorías de menores del bienestar familiar. Ejemplos que se nos presentan. ¿Qué se debe indicar? Documento de identidad claro, dirección, teléfono y ahora se debe adjuntar el email. Ojo con lo que voy a decir. Si el ciudadano que radica un derecho de petición desea que su respuesta le sea dada a través de correo electrónico, esto lo debe especificar en el documento y para ello debe colocar su email. Yo les recomiendo y les sugiero que cuando ustedes radiquen un derecho de petición, especifiquen el medio por el cual ustedes desean recibir respuesta. Si va a ser de manera física, en una dirección de correspondencia física, o si la quieren de manera virtual, en una dirección de correspondencia virtual, lo que sería el correo electrónico. Luego de eso, entonces, viene el objeto de la petición. ¿Qué voy a pedir? Entonces, voy a solicitar que se me inscriba en el escalafón docente, y acto seguido, hay que ser muy puntuales y muy precisos. A veces escribimos mucho. Tenemos que aprender a ser mucho más precisos en el uso de la escritura para poder agilizar. Eso sí, que no se nos vaya a quedar nada de lo que tenemos que pedir, pero no nos extendamos tanto. Es una recomendación que yo les hago a ustedes, y ser muy precisos en la petición. ¿Por qué? Porque ya más adelante, en lo que ahí ustedes ven que se llama las razones en las que se apoya, es donde vamos a desplegar por qué estoy solicitando lo que estoy solicitando. Entonces, la petición muy puntual, pero acto seguido, en las razones en que apoyo mi petición, voy a colocarlas, presenté tal documento, hice tal cosa, paso a paso, lo que ha venido ocurriendo, que es lo que genera el derecho de petición. Bueno, me ayudan con el tiempo, no sé si vamos bien. ¿Cuánto nos queda? Profes, bueno, voy a seguir mientras... Siga, doctora, yo la hizo faltando 5 minutos. Gracias, muchas gracias. Mi llamado. Acción de tutela. Esa es otra de las vías de reclamo o de las acciones ciudadanas que se pueden ejercer. ¿Cómo y cuándo se formula una acción de tutela? ¿Qué es? ¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela se interpone cuando el ciudadano o ciudadana considera, y ojo con lo que voy a decir, considera que no existe ningún otro recurso para garantizar la garantía de sus derechos fundamentales. Hay unos, casos en los que la acción de tutela se interpone de manera automática sin que exista la aplicación de otros medios. Por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de derecho a la vida, que son los fundamentales, ¿cierto? Entonces, allí el ciudadano o el juez, por decirlo mejor, no le debe exigir al ciudadano haber recurrido a otro medio anterior a la tutela, porque como son derechos fundamentales, se puede acceder de manera directa. ¿Listo? Cuando una acción de tutela, digamos, no prospera de manera
tan rápida o tan efectiva como nosotros quisiéramos. Voy a poner un ejemplo aquí muy cotidiano entre maestros y maestras y se nos presenta. Y es que se coloque una acción de tutela para que se dé respuesta a una solicitud. ¿Listo? El juez lo primero que va a mirar es si antes de haber interpuesto la tutela yo apliqué el debido proceso. ¿Cuál era el debido proceso en ese caso? Interponer un derecho de petición el cual no haya sido resuelto o que la respuesta al mismo no haya sido satisfactoria. Cuando yo tengo, por ejemplo, pendientes, supongamos, yo radiqué ante la fiduciaria, la previsora, mi solicitud de las cesantías. La fiduciaria, la previsora se demora muchísimo en contestar. Yo coloco una acción de tutela de manera directa para que el juez ampare mis derechos y me respondan y me paguen mis derechos prestacionales en el caso de las cesantías parciales, ¿cierto? Entonces, yo pongo la tutela y lo primero que el juez me va a responder en esa tutela es, bueno, Joana Jiménez, listo, tú me estás pidiendo que yo le pida a la fiduprevisora que te responda. La primera pregunta es, Joana, ¿tú ya interpusiste un derecho de petición ante la fiduprevisora para que ellos te den respuesta a eso? Entonces yo voy a decir, ay caramba, no, yo lo único que hice fue radicar, yo no he solicitado ningún tipo de información. Entonces, como estamos en un debido proceso, pues el juez me va a decir, tienes que hacerlo primero, ¿listo? La acción de tutela, vuelvo e insisto, como es una garantía de protección inmediata a los derechos fundamentales, hay que demostrar la vulneración del derecho fundamental, porque a veces cometemos el error de interponer una acción de tutela sin que haya existido este agotamiento de la vía gubernativa y que sin que hayamos acudido a otros medios de reclamación y la acción de tutela va a salir denegada y eso lo que nos va a generar es una mayor dificultad. ¿Listo? ¿Cómo se formula? Ahí ustedes la tienen. Ojo con lo que voy a decir. No tienen que presentarla con apoderado. La acción de tutela la puede interponer el ciudadano de manera directa. ¿Listo? No tiene que haberle dado poder a un abogado para poder interponer una acción de tutela, tiene que hacerlo. Si pueden solicitar la asesoría de un abogado para la redacción de la misma, fabuloso, porque allí sí ustedes van a tener que desplegar una serie de sustentaciones jurídicas para que el juez pueda tener un poco más de asidero en la respuesta que les va a dar, pero no necesariamente lo tienen que hacer. Aquí está la estructura, cómo se presenta, nombre, documento de identificación, a quien ve amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales, nombre en contra quien se dirige, es decir, a quien voy a demandar en esa acción de tutela para que me resuelva la situación, dirección de quien presenta la tutela. Ojo, por ejemplo, en las acciones de tutela que van contra la fiduprevisora, lo ideal es que siempre lleven el nombre del representante legal de la fiduprevisora. Por ejemplo, yo voy a interponer una acción de tutela contra la Secretaría de Educación de cualquier municipio, tengo que hacerlo en cabeza de su representación legal, de que quién es el secretario de Educación. O sea, las acciones de tutela, si bien se colocan a nombre de las entidades, en el caso de las entidades públicas, ¿sí?, se debe especificar quién tiene la tutoría de la entidad, quién tiene la representación legal, quién es la cabeza de esa entidad, y allí se debe colocar, se debe ubicar esta información. El derecho amenazado o vulnerado, entonces, por ejemplo, si es un derecho a la salud, si es un derecho a la educación, debo enunciar claramente qué es lo que estoy pidiendo, de igual manera muy preciso, porque en el siguiente punto, al igual que en el derecho de petición, voy a desplegar todo el acervo probatorio, o sea, todos los elementos de prueba por los cuales yo considero que mi derecho ha sido vulnerado. ¿Listo? Bien. ¿Qué características tiene la acción de tutela? Doctora, 5 minuticos.
Listo, listo, vamos a correr aquí un poquito. Gracias, profe. Subsidiario, porque se da, ¿qué quiere decir la palabra subsidiaria? Y esto es lo más importante de todo. Se aplica cuando no existe ningún otro mecanismo de acción judicial que pueda defender ese derecho fundamental. ¿Listo? O sea, ahí aplica la acción de tutela. Inmediato, porque el juez tiene 48 horas para resolver la petición en una acción de tutela. O sea, eso es así. Por eso cuando uno tiene que aplicarlas, las aplica muy rápido. Sencilla, porque no se necesita un amplio conocimiento jurídico para aplicarla. Específica, y en esto voy a ser muy insistente, muy, muy insistente. En la acción de tutela hay que decir puntualmente lo que se solicita, no excedernos, porque a veces he encontrado muchas acciones de tutela donde el ciudadano escribe muchas cosas, pero no puntualiza la petición. Y eficaz porque el juez emite un pronunciamiento de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que resolverse la situación que ha sido vulnerada. Bueno, aquí hay unos términos de impugnación, en esto pues ya como para que lo tengamos, la impugnación se presenta ante el mismo juez al que falló, se tiene que hacer en estos términos que ustedes están viendo allí, y en el caso de que yo no esté de acuerdo con la impugnación, entonces ya la tengo que enviar a revisión a la Corte Constitucional. O sea, si definitivamente la impugné y el juez yo considero que el juez sigue vulnerando mi derecho con la decisión que ha tomado, entonces la envío a revisión ante la Corte Constitucional. Bueno, aquí está el recurso de reposición y apelación. Este es un recurso específicamente para el proceso o lo contencioso administrativo, que tienen que ver los actos, resoluciones, decretos, todo lo que nosotros conocemos como actos administrativos que emiten las instituciones públicas. Aquí están las condiciones del recurso de reposición y apelación. Tenemos que presentarlo dentro de los 10 días siguientes. Por ejemplo, aquí para ir terminando en este punto con el recurso de reposición y apelación, si yo no estoy de acuerdo con la resolución en la que se me reconoce por ejemplo, en la inscripción en el escalafón, ha pasado mucho, maestros 1278, que les inscriben teniendo el derecho a ser reconocidos en la 3A, se les inscribe en la 2A con maestría. Es un ejemplo muy frecuente que se me ha presentado en los últimos meses. Entonces, sale su resolución. Entonces, el maestro, ¿qué tiene que hacer? Dentro de los 10 días siguientes, a la emisión del acto administrativo, interponer el recurso. Pero de manera inmediata, interponer el recurso de reposición y apelación. Recordemos que en el recurso de reposición se coloca ante la misma autoridad que emite el acto administrativo y el recurso de apelación se coloca ante el superior inmediato. Un ejemplo, si la situación de controversia es el escalafón docente, yo coloco mi recurso de reposición ante la oficina de escalafón de la Secretaría de Educación y el de apelación ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es el superior inmediato para el caso. Se colocan simultáneamente, pero se ubica a qué instancia va dirigida. ¿Listo? Bueno, aquí rápidamente está lo que contiene el recurso de reposición y apelación y cómo lo debemos trabajar. Bueno, yo dejo ahí para las preguntas y ya. Muchísimas gracias. Espero haber sido juiciosa con el tiempo. Gracias, doctora. Sí, muy juiciosa. Bueno, compañeras y compañeros, sigue este espacio que era requerido por ustedes de nuestras dos coordinadoras. Entonces las dejo con ustedes para la sesión de preguntas. Compañera Luzaida, compañera Ana María. Gracias, Willitan. Perdón, comparto pantalla para los compañeros con voz. Compañera Lidani Barranco.
Me quedó solamente 2. ¿Y Carlos Augusto Pérez se encuentra? Hola. Profe Mabel Jaraba, que levantó la mano, por favor. ¿Tiene usted la palabra? Un minutico. Sí, gracias. Bueno, buenos días para todos. Cordial saludo de Cartagena. Una preguntita para la doctora Joana. ¿Qué opina usted de que muchas de las tutelas que se metieron precisamente para proteger el derecho a la vida, ahora con el regreso a la alternancia, han sido precisamente no negadas, sino que la respuesta que se le ha dado es precisamente el no agotamiento de la vía gubernativa? Dicen que tenemos otro recurso, como el de nulidad. ¿Usted qué opina acerca de eso? Anita. No sé si las recogemos todas. Sí, todas y al final yo tengo un problema y es que se me desconectó el internet justo en este momento y se salió y perdí las preguntas que habían en el chat. Luz, no sé si tú me puedas colaborar. Sé que habían algunas sobre la necesidad de orientarnos frente a cómo hacer para que una tutela se responda de fondo, porque en algunos casos se da la situación de que pues responden como que se está atendiendo la solicitud, pero no se atiende y en ellos se dan 30 días más de plazo. Yo me quedé allí, Luz, porque no alcancé a leerlas todas y se me borraron. No sé si hay otras. Aquí dice una del profe Alberto Rodríguez, dice, ¿se puede solicitar a través de un derecho de petición general la construcción o adecuación de infraestructuras o es mejor a través de una acción de tutela? ¿En qué situaciones se debe utilizar derecho de petición o tutela? Ejemplos. Y de igual manera con el derecho de petición se ampliaron los términos en la tutela también. ¿Cómo podríamos, dice la profe Esperanza Villegas, cómo podríamos obligar a que respondan de fondo? Porque se van por la tangente y solo dicen que han recibido el derecho de petición y que están trabajando para atender el caso, darle solución, etcétera. Así pasan los 30 días del año y no resuelven nada. Bueno, aquí dice que muy consecuente, la profe Joana, que es rectora, dice, un docente provisional, dice la profe Clara Victoria, que lleve más de 25 años laborando y es retirada, ¿qué puede interponer jurídicamente ante el ente territorial? Bueno, aquí hay, yo no sé si son comentarios o preguntas, pero dice, por ejemplo, Mabel Jaraba, el no agotamiento de la vía gubernativa es la respuesta que se le ha dado a muchas de las tutelas. El profe Alberto dice, una petición nos puede regalar formatos del derecho de petición y acción de tutela que maneja la oficina jurídica FECODE. El profe Orlando Rondón, realizado todo el debido proceso y con vías gubernativas tal como lo establece la ley y el reconocimiento, la ley y reconociendo los derechos vulnerados, ¿cómo es el procedimiento y términos para presentar el desacato de la autoridad renuente a aplicar la corrección del derecho violentado? ¿Se puede perseguir civilmente a la autoridad que se niega a proceder efectivamente lo que se gane por tutela o derecho de petición? Dice la profe Yamile que el tiempo es corto, pero que por favor se aclare, que no se corra. ¿Por apelación se necesita algún formato, doctora? Gracias. Dice la profe Marta Liliana. El profe Jorge dice, este recurso de apelación es lo mismo que el silencio administrativo. ¿En qué se diferencian? ¿En qué momento se interpone un silencio administrativo? Luz, hay unas manitos levantadas. No sé si vamos dando la palabra. Dale Yo tú. creo que desde ahí ya estoy con la pregunta de Marta Liliana. Listo. ¿Qué hacer cuando un juez, sí, de ahí en adelante ya lo tengo? Ok, entonces un minutico, profe Mabel. Profe Mabel Jaraba. Ella había escrito unita en el chat, ¿no? Ya hice la pregunta, Luz. Ok. Entonces, profe Federico Pacheco. Sí, muy buenos días para todos desde La Guajira. Bueno, en las diapositivas que presentó la doctora, si no estoy mal, aparecía que hasta 30 días para derecho de petición. Normalmente se entiende que son 15 días. Quiero saber si es que hay alguna reforma al respecto. Siempre que no contesten un derecho de petición a esa fecha, es silencio se puede alegar el de silencio administrativo y ya no es necesario colocar derecho a reposición o necesariamente, independientemente que caigan en silencio administrativo, hay que hacer el
Gracias, muy amable. A usted, mi profe, gracias. Pregunta la profe Marta Liliana, ¿qué hacer cuando el juez dice que es improcedente la acción de tutela y cuando el abogado de la contraparte da como entregado lo solicitado, pero nunca llegó lo solicitado a pesar de haber entregado la prueba que nunca llegó la documentación solicitada? Profe Diego Ferney, bienvenido, un abracito cariñoso, profe Diego. Esperamos que esté mejorcito de salud. Profe Luzaida, muchas gracias. Sí, pues afortunadamente mucho mejor. Pues quiero aprovechar esta oportunidad con la compañera y hacerle una consulta. Profe, resulta que hace más de 4 años yo estuve en un proceso de acoso laboral contra un docente, contra un rector, y junto con 2 compañeras hicimos todo el proceso, pasamos por Secretaría de Educación Departamental, luego pasamos a la instancia superior para continuar con el proceso en contra del rector. Resulta que luego de tener audiencias de descargos en contra comentando las situaciones, la respuesta de la Secretaría de Educación fue trasladarnos a los 3 rectores pues con justificaciones que ellos daban y ahí digamos se dio por terminado o se quedó el proceso finalizado con tal de proteger o de salvaguardar al rector, pero la preocupación que esto me genera o que te quiero consultar es por qué la Secretaría de Educación no permite que esos procesos continúen, sino ellos como que le dan contentillo a los docentes y evitan que se afecte a un rector o a un directivo docente en estas situaciones. Entonces me gustaría de pronto conocer tu perspectiva con respecto a esta situación. Entonces, muchas gracias. A ti, Dieguito, Gracias, profe. Pregunta el profe Luis Lamos, cuando se presenta una controversia entre un directivo y un docente, ¿qué instancias al interior de la institución se pueden dar para resolver la situación antes de ir a instancias externas? Teresita Ramírez. Buenos días, bendiciones para todos, ¿cómo Un están? minutico, mi profe, bienvenida. Tengo una inquietud y quiero consultar. El caso de unos docentes de acá del municipio de Manaure y La Guajira, que ellos tuvieron un proceso por acoso laboral y ellos hicieron su descargo, ya pasaron el proceso de ir a la secretaría, quedaron de que los iban a reubicar. Pero en estos momentos que ellos lo van a reubicar, ellos tienen que buscar dónde están las plazas. Por derecho de petición, ellos pueden pedirle a la Secretaría de Educación que les digan dónde está la necesidad de esos docentes para ellos poder acceder a esas plazas. Gracias, Ok, profe. gracias, profe. Por aquí hay una pregunta y una denuncia de paso gravísima. Frente a lo que se presentó con el pago del retroactivo en Maicao, La Guajira, le han descontado a los docentes normalistas en muchos casos la totalidad de su pago con el argumento de devolución del subsidio de transporte. ¿Es posible entablar algún recurso y reversar esto? Pregunta al profe Augusto, tengo una inquietud ya que Servisalud se demora casi 6 meses en contestar una queja, frente a los derechos de petición demoran más de los 15 días, pero son muy inteligentes ya que su página no deja evidencia del radicado. ¿Qué hacer legalmente? Profe Yamile Cardoso, un minutico, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días, Joana. Tengo una consulta, prácticamente es una consulta qué proceso seguir. Lo que pasa es que aquí en el Guainía, en Inírida, hay varios docentes que estuvieron nombrados con el decreto 2277, ¿sí? Y cuando hubo ese congelamiento de ascensos en el 2003, que creo que fue en ese periodo, pues ellos hicieron sus licenciaturas y luego, pues, creo que al hacerle la nivelación salarial lo hicieron con el 1278. Y están ellos en ese problema jurídico ahí. Entonces nosotros no sabemos cómo apoyarlos, cómo colaborarles en ese proceso, porque pues que hasta el momento nadie ha respondido por ellos. ¿Qué proceso, digamos, o a quién por lo menos allá en FECODE pudiésemos nosotros acudir para acompañar en ese proceso a los compañeros? Porque ha sido difícil. Hay una compañera que ya está a punto de pensionarse, pues tiene ese asunto, porque ustedes saben que
al pensionarse con el 1278, pues no es que hayan muchas garantías. Entonces, mi pregunta es esta, mi inquietud era esa, y mi consulta es esa, para ver de pronto a quién podríamos nosotros apoyarnos desde FECODE. Muchas gracias. Gracias, Entonces, profe. mi comentario. Pregunta la profe Magda: presenté una acción de tutela por no tener condiciones, fue rechazada, impugné y me la negaron por no mostrar pruebas de riesgo efectivo. ¿Qué puedo hacer? Pregunta el profe Augusto: los docentes provisionales necesitan orientación, muchos los contratan 4 meses, les renovaron, pero no les reconocieron el incremento. Proyectos como el de bilingüismo y orientación, bueno, proyectos como el de bilingüismo. Y solicitan que por favor deje sus datos en caso de que se pueda hacer consultas personales sobre el tema jurídico. Finalizaríamos la participación con vos con el profe Carlos Argumedo, ¿sí? Porque ya irían 5 compañeros, pero hay 2 manitas más levantadas. Anita, no sé si damos 2 minuticos, pero solamente ellos 2 Sí, más. ellos 2 y un minutico. Y cerramos allí participación con vos. Entonces, profe Carlos, tienes la palabra, 1 minutico, por favor. Y cerramos con el profe Orlando. Muy buenos días para todos y todas. Aprovecho para saludar a los ejecutivos de FECODE, para nosotros y a todos los integrantes de este importante diplomado, al profesor Vicente Bryan, a la profesora Isabel. Magnífico, nosotros acá nos gozamos porque cada vez aprendemos un poco más, pero para ser concreto, les quiero manifestar lo siguiente. Cuando una persona está directamente en situación de desplazamiento, todos sus derechos se convierten en derechos fundamentales. Respecto a algunos docentes que se vincularon en obligar la permanencia de esos docentes de 10 años en esas plazas no es violatorio en un Estado social de derecho. Esa es mi inquietud para la doctora que nos está dando estas orientaciones, porque sí me preocupa que algunos maestros, sobre todo acá en el departamento de Antioquia y en el municipio de Ituango, se les han presentado algunas dificultades para regresar a sus sitios de trabajo. 20 segunditos, mi profe. Obligarlos a que tengan que permanecer en esos sitios no es violatorio del derecho fundamental. Muchas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Pregunta la profe Esperanza Villegas: ¿qué podemos hacer con los maestros municipales que pasaron a cargo del departamento, pero a quienes no les consignaron los dineros de prestaciones sociales del FOMAC? Su pensión se ve afectada porque el municipio no tiene recursos para ponerse al día con esta deuda prestacional. Profe Sabina. Sí, buenos días. Tengo una consulta para la doctora. Resulta que en nuestro municipio, en el municipio de Uramita, hay una sola institución educativa y tiene unas sedes anexas rurales. Una compañera tuvo acoso laboral por parte del rector, y en acuerdo desde la Secretaría de Educación hubo un traslado a una de las veredas, a una de las sedes pues, que tenemos en la institución. Resulta que el año pasado, en la evaluación de desempeño, el rector le calificó 100, pero nosotros nunca supimos cuál fue la calificación que nos dio, y él subió la evaluación de desempeño a la página de Seduca. Resulta que este año que vamos a hacer la evaluación de desempeño, el rector tuvo una discrepancia con la compañera, le dice que entonces busque un segundo evaluador si es que él no le sirve. Cuando nosotros estábamos discutiendo por qué califica 100, ella no sabía que le había calificado eso, no nos dimos cuenta sino hasta que lo descargamos del sistema. Y ahorita entonces el acoso laboral se ha vuelto mucho mayor, ella necesita un segundo evaluador, pero necesitamos saber qué proceso debemos realizar para eso, porque en el municipio no hay más instituciones educativas, solamente está la nuestra. Gracias, profe. Y cerramos participación con vos, con el profe Orlando. Buenos días a todos. Muy buenos días, especialmente a la profe Luzaida y Ana María, que se les extrañó hace 8 días. Y la pregunta puntual es a la doctora Joana es que en un gobierno fascista, corrupto y criminal, las normas, por más que existen, no tienen ninguna efectividad. ¿Qué hacer ante eso, doctora Joana? ¿O simplemente lo único que tenemos que es acudir a instancias jurídicas internacionales que obliguen a un Estado de estas características a reconocer nuestros derechos? Muchas gracias.
Pedimos excusas por las manitos levantadas, pero ya finalizamos, dimos extensión a más participación con vos el día de hoy y ya cerramos allí participación con vos, profes. Luz, Aida, disculpa, de Santa Marta, pues lo mío no es una pregunta, es como una conclusión. Yo soy abogado Profe, también. un minutico, Sí. por No, favor, y es la última. Qué es para pena la con compañera, ustedes, para la pero... compañera Joana Jiménez, Ujú. porque yo también soy abogado y creo que esto es de suma importancia fortalecer la parte de asesoría jurídica en las filiales de FECODE, porque mire la cantidad de interrogantes que han salido, son más que todo consultas, porque no han hablado del tema que estuvimos en conversación hoy. Más que todo la compañera Joana tiene una cantidad de consultas ahí que deberá resolver en tiempo récord para poder cumplir con esto. Entonces eso, fortalecer desde FECODE a las filiales en la parte de asesoría jurídica que nos hace mucha, pero mucha falta. Muchas gracias. A usted, mi profe, muchísimas gracias por la comprensión también. Gracias. Gracias, Luz Aida, y gracias, Anita, y al compañero. Claro que esa observación es muy valiosa, la hemos venido recogiendo a nivel de las filiales en cada uno de los departamentos. Doctora Joana, haciendo un uso muy moderado del tiempo, tiene usted respuestas y después el compañero Nelson Alarcón. Bien, profe. Bueno, no sé, voy a tratar de darle respuesta acá a la mayoría de los interrogantes de los compañeros. Lo que traté de hacer acá en el ejercicio fue que como agrupar algunas de las temáticas generales de lo que preguntaban los maestros y maestras. Voy a arrancar por una, y es el tema de la pregunta que hace la compañera sobre los docentes que en este momento se les adeuda, que tienen una deuda prestacional sobre los municipios que no tienen para hacerlo. Recuerden, y en eso no me voy a extender, y yo me imagino que ahora más adelante el profe Nelson lo va a asumir, porque obviamente esto es una discusión que ha llevado el Ejecutivo al Ministerio de Educación, el tema en este momento salvar toda esta deuda prestacional que se tiene con maestros y maestras, y recordemos que eso fue un punto específico del pliego de negociación que se acaba de dar con el ministerio. Entonces, para que la profe que nos hace esa pregunta pues esté muy pendiente a esa respuesta. Hay un punto sobre el tema de los nombramientos de los etnoeducadores. El tema de los nombramientos de los etnoeducadores ahí, y si no estoy mal, la profe que nos hablaba de Inírida, yo estoy asumiendo que estamos hablando de maestros de etnoeducación, ¿cierto? Entonces, con ellos también hay un tema que se está revisando con el ministerio dentro de los pliegos de peticiones de la federación, y en esto voy a decir algo que los maestros y maestras debemos comprender. Más allá de las peleas jurídicas, por así decirlo, peleas en el buen término, ¿cierto?, que lleva la federación en cada uno de estos casos puntuales, también hay discusiones de orden político, económico, que atraviesan estas circunstancias. Lamentablemente, cuando uno tiene la posibilidad de estar en los procesos de negociación con el ministerio, como fue en el que salimos hace unos meses, que la cual hice parte dentro de la asesoría a la mesa técnica, allí es donde uno ve la perversidad del Estado, de quienes están en este momento en cabeza del Estado para desconocer los derechos. Lo que maestros y maestras debemos hacer es estar muy pendientes de esos procesos, cómo se dan, de los informes, porque debemos ir apoyando cada una de las luchas y las movilizaciones que la federación llama, porque solamente, y en este momento, y lo conecto con la última pregunta que hace el compañero, en medio de un Estado social de derecho tan quebrantado como en el que estamos en este momento, la movilización social y la movilización del magisterio es absoluta y totalmente necesaria, porque también es un medio de presión, cuando no podemos esperar solamente el resultado de la acción jurídica o política, sino que también nosotros dentro del ejercicio de las ciudadanías debemos exigir. Me está escribiendo la profe que no es etnoeducación. Bueno, entonces habría que revisar, mi profe querida, ¿por qué?
Cuando un grupo de maestros viene nombrado bajo el Estatuto Docente 2277 y se le hace un nuevo nombramiento, como trato de entender el caso de los maestros que sacaron su licenciatura, que venían siendo normalistas y ejerciendo dentro del cargo como normalistas, saca su licenciatura, al sacar su licenciatura surge un nuevo nombramiento. Entonces, ese nuevo nombramiento se da dentro de las reglas de juego que están vigentes. Y ahí tenemos una situación, y es que lo que está vigente es el 1278. Pero bueno, eso lo podríamos revisar en esos casos particulares, porque vuelvo e insisto, o sea, va a ser muy difícil habría que mirar la particularidad de la situación para poder darle respuesta más precisa a la situación que pasó con estos docentes en particular en el Guainía. Bien, aquí hemos hablado de un sinnúmero de situaciones de acoso laboral, ¿sí? Es una de las más frecuentes reclamos. ¿Cuáles son las instancias de acoso laboral? Las instancias de acoso laboral, y en esto voy a hablar desde lo jurídico, más desde lo pedagógico, porque uno a veces tiene que desprenderse de lo pedagógico y suena terrible, pero a veces nosotros los maestros nos movemos en el mundo de lo pedagógico y nos desprendemos de lo jurídico, y es cuando uno va a iniciar un proceso de acoso laboral, tiene que ser muy juicioso en el elemento probatorio. Porque si la situación no está lo suficientemente probada, la situación no va a terminar en una definición específica para el maestro o la maestra. Yo sé que esto puede ser algo que nosotros asumamos como, ay, pero ¿cómo así estamos desprotegidos? No. Miren, yo siempre les he insistido a los maestros y maestras que dentro del debido proceso, todo, absolutamente todo debe ser definido por escrito. No nos dé miedo escribir. Absolutamente la petición más sencilla que nosotros le hagamos a nuestro rector y rectora, a nuestro secretario de educación, a la autoridad que sea, hagámosla por escrito, porque es que ese elemento de escribir nos permite llevar a cabo el debido proceso. Una cosa es lo que a mí me escriben por WhatsApp, ¿cierto? Otra cosa es lo que a mí me dan mediante un oficio formal. Entonces yo hoy los invito a estas situaciones que tenemos pendientes, como para englobar la respuesta, es todas estas situaciones que nosotros tenemos pendientes, hagámoslas y empezamos a dejar soporte por escrito, siempre, a la persona con la que tengo. Entonces, si tengo una dificultad, por ejemplo, sobre el tema de evaluación docente, ¿cierto? Que mencionaba la compañera de Antioquia. Si tengo una situación con el tema de evaluación docente, yo aquí lo que debo hacer es empezar a solicitar por escrito cada una de las claridades que yo considero. Si el rector o rectora no me da respuesta, entonces tengo una instancia siguiente para que se me pida. Entonces, lo que tengo que hacer es muy juicioso y juiciosa en poder radicar estas solicitudes de manera formal. Bueno, tema de acoso laboral es grandísimo. La ley 1010 establece una cantidad de cosas que tenemos, que aquí nos daría para una charla de otras 2 horas. El tema de acoso laboral, el tema de evaluación docente, y efectivamente ustedes tienen toda la razón. Hay una cantidad de necesidades y orientaciones jurídicas que desde la comisión, pues ustedes tienen el número de la federación, en los correos electrónicos, y yo estoy de manera permanente en la comisión jurídica, y allí estoy atenta a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces yo los invito hoy, para no quedarnos en este elemento de la casuística, ¿cierto? Porque es que como son tantos casos particulares, ustedes siéntanse con toda la tranquilidad de enviar los correos electrónicos o hacer las consultas. Ya la comisión jurídica tiene una secretaria, ella es muy juiciosa, ya está ya pendiente, revisando los casos que le llegan, y a través de la comisión jurídica, de los canales formales, porque eso también tenemos que nosotros empezar a hacerlo, hay canales formales de la federación. Entonces,
Ustedes entran a la página de la federación y ahí están los directorios telefónicos, están los correos electrónicos para que ustedes puedan hacer sus consultas de manera formal, y nosotros desde la Comisión Jurídica somos más o menos 5 abogados que estamos allá, les podamos colaborar en cada una de los asuntos. Sin embargo, pues hoy, si hay alguna situación en lo que alguna filial requiera de una especificidad de atención, pues con mucho gusto desde la Comisión Jurídica allá yo voy a estar para poderles colaborar en el tema. El tema del derecho de petición, varios preguntaron sobre cómo se presenta, cuándo se presenta y cómo hacerlo. Bien, primero aclarar el tema de los términos del derecho de petición. Ahora voy a comprar las máquinas. El término del derecho de petición debe resolverse dentro de los 30 días siguientes a la recepción. Pero hay unas condiciones distintas para unos casos específicos. Por ejemplo, cuando usted solicita información donde necesita que se le emitan documentos, ¿cierto? Que se le den copias de documentos de procesos, la entidad tiene 20 días para resolverlo. Cuando usted dentro de su derecho de petición está solicitando una respuesta puntual, entonces, por ejemplo, el caso de el niño que solicita que le informen por qué fue sacado del colegio. Ahí tiene 15 días para responder, no se puede demorar más, ¿listo? Pero, por ejemplo, si la entidad, para darle una respuesta, requiere acudir al archivo documental o al soporte de otra entidad, estamos hablando de que son 35 días. Entonces, los términos son diferenciados dependiendo de... En este momento, los términos siguen duplicados. La tutela no se ve afectada en todos los casos por los términos de la pandemia. ¿Listo? La tutela tiene en este momento máximo 20 días para ser resuelta. ¿Listo? Entonces, el juez emite su concepto, si es favorable, la persona o la entidad que fue tutelada tiene máximo 20 días para dar esa respuesta. Ese es el término que se está manejando en este momento. ¿Listo? Bien. Yo aquí traté de tomar... ¿qué pasa cuando las tutelas no se responden de fondo? Bien, eso es una pregunta muy clave. Y esto tiene que ver con la parte procedimental de la imposición, de interponer la acción. Por eso yo les insistía mucho que tanto en el derecho de petición como en la acción de tutela yo tengo que ser muy precisa en mi petición y en el elemento probatorio. Eso le va a permitir al juez y me va a permitir a mí que no exista dilación o respuestas, digamos, como muy superfluas a lo que yo pedí. Si yo soy precisa en lo que quiero y necesito, por ejemplo, una tutela en salud. Si yo necesito que se me autorice un procedimiento médico puntual, entonces tengo que colocar ese procedimiento médico puntual que estoy solicitando, no colocarle arandelas y cosas, porque eso lo que va a hacer es que el juez o la entidad puedan asumir esa dilación. Entonces, la precisión de la acción de tutela. Cuando la acción de tutela no es procedente, básicamente cuando el juez determina que no se ha recurrido a los debidos procesos. En el tema de las acciones de tutela que se interpusieron cuando el tema de la pandemia y la presencialidad y de todo el tema de la bioseguridad, hubo acciones de tutela que se interpusieron con el derecho a la salud y a la vida. Ese fue el argumento jurídico fundamental. Sin embargo, los jueces, y yo estuve leyendo varias de ellas, los jueces consideraron que eso había, que para poder interponer esa acción se debía haber recurrido a la autoridad primaria, en ese caso a la Secretaría de Educación, mediante un derecho de petición inicialmente, solicitándole que se subsanasen cada una de las condiciones que no estaban aptas para poder recibir a los estudiantes en la presencialidad.
Entonces, claro, el juez dijo, no, pero es que aquí me están diciendo que no hay condiciones para retornar, pero no me están diciendo que cuáles son los problemas. Entonces, voy a nombrar aquí una acción de tutela que fue muy efectiva y que se hizo el ejercicio muy interesante. Creo que fue en el municipio de Ipiales, si no estoy mal, en un Nariño o en el Pasto, bueno, entonces me disculpan, allí se hizo un proceso muy interesante, porque allí se aplicó primero el debido proceso, se solicitó la información mediante derecho de petición al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación, sobre las condiciones de las instituciones educativas, y una vez se tenía la información, se interpuso la acción de tutela. Entonces ahí vemos un ejemplo, y allí hubo un fallo a favor de la comunidad, donde el juez dijo que hasta que no se subsanasen esas dificultades, la comunidad educativa no podía retornar. Ese es un ejemplo claro de por qué unas salen, digamos, a favor y otras se declaran improcedentes. ¿Listo? Bien, el tema de si hay violación a la vida en el caso de los docentes que nos colocaba el caso de Ituango, pues efectivamente lo hay. O sea, si los maestros han iniciado procesos de condición de amenazados y han documentado toda su situación, pues bajo esa figura es donde se puede iniciar el proceso de que no se les puede obligar a estar en un territorio donde están en una situación de inseguridad y de riesgo de su vida y de su integridad. Bueno, aquí me hablaron mucho de acoso laboral. Yo sí quisiera que en el tema de acoso laboral, pues ya después mirar cómo apoyar. Y las respuestas de fondo de un juez, miren, el derecho en Colombia es un derecho rogado, es un derecho a petición. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo pida, si tengo razón, si me asiste el derecho, se me da. El juez no puede otorgarme algo de lo que yo no he pedido. Por eso es que tenemos que ser muy, muy puntuales en las peticiones que ejerzamos. Bien, traté mis profes no sé, tal vez se me escapa una. Bueno, el tema de, Servisalud. Una clavecita, mis profes, tipsito, para que por favor lo hagan. Servisalud sí da el número de radicado en su página bueno, lo que pasa es que sale un pantallazo así. Ustedes tienen que estar pilas tan pronto radican, porque les sale un pantallacito al final de la radicación de la queja, donde está el número del radicado. Sugerencia, están muy pendientes cuando están haciendo ese proceso. Y de manera inmediata, casi simultánea, radicar la queja ante la Superintendencia de Salud. Esa es la orientación que yo les he dado a muchos maestros, lo hacen inmediato. O sea, tan pronto radican la queja en Servisalud. Es más, en la queja de Servisalud anuncien que van a radicar la queja en la Supersalud. Son tipsitos que a veces han funcionado, créanme, porque insisto en la última intervención que estamos en un estado de negador que niega los derechos, lamentablemente, y esa es una realidad que no podemos ocultar. Bueno, creo que traté de darle respuesta a cada una de las preguntas, mis profes. Gracias, doctora Joana, por sus respuestas, y quiero dar la palabra en un tiempo también muy reducido a nuestro compañero Nelson Alarcón. Nelson. Hola. No, yo creo que la doctora Joana ha hablado muy bien frente a las preguntas. Solamente responder una o complementar una. La de la compañera frente al tema de los aportes que tienen que hacer los maestros y maestras municipales o territoriales anteriormente y que no les han hecho esos aportes. Dentro del acuerdo, tanto del 2015, 17, 19 y este 2021, se viene trabajando este proceso de cómo se realiza esos convenios interadministrativos entre la fiduprevisora, entre las alcaldías y hoy las entidades territoriales, realizando las diferentes liquidaciones
de los procesos. Resulta que muchos compañeros y compañeras, hoy más o menos la cuenta que nosotros tenemos, o más la cuenta, es la estadística que son aproximadamente 42.300 maestros y maestras que tienen dificultades. Hay dos situaciones. Uno, los maestros y maestras que realmente no están afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que la norma a partir del 1 de enero del 2003 obliga obligó a todos los maestros y maestras a ser afiliados al Fondo de Prestaciones. Y dos, los maestros y maestras que no les aparecen sus aportes, como la inquietud que tiene la compañera, antes del 1 de enero del 2003 o del 31 de diciembre del 2002 hacia atrás. Entonces, todo este proceso se viene trabajando, se viene liderando. Hay una comisión, como lo decían en los acuerdos pactados y firmados el pasado 6 de agosto del presente año, y allí ya se han realizado 3 reuniones frente a este tema y estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra posición? Uno, poder realizar y retomar esos acuerdos, esos convenios interadministrativos. Dos, realizar esos acuerdos de pago, porque muchas entidades territoriales hoy tienen los recursos para ser aportados al FOMAC. Y acordemos que desde el año 2015, aquí hay que precisar otra circunstancia, se vienen realizando aportes por aproximadamente 3.8, casi 4 billones de pesos que han aportado los municipios y los departamentos frente a esa deuda que existe, ¿no? Esos aportes de pensiones de los maestros y maestras antiguamente llamados municipales o de entidades territoriales, porque hay algunos casos de maestros departamentales vinculados por el departamento. Entonces esperamos que producto de esa negociación y del trabajo de esta mesa, la cual se viene desarrollando, se pueda buscar y dar una solución real y concreta, porque efectivamente hay muchos compañeros que hoy, uno, pueden solicitar sus cesantías, claro que sí, parciales, pero al momento de hacer las certificaciones, pues no le aparecen antes del 2003 y eso, pues, les inhabilita, llamaríamos o utilizaríamos este término, les inhabilita para que puedan ser otorgadas esas cesantías parciales. O dos situaciones de que cumplen la edad, tienen el tiempo de servicio o las semanas que corresponden, las semanas cotizadas, los compañeros y compañeras del 1278 que les aplica la prima media, pues entonces no les certifican porque no aparecen esos aportes. Inclusive en el departamento de Boyacá tenemos muchos compañeros y han iniciado estos procesos jurídicos, pero no se ha podido resolver de fondo porque precisamente se requiere y se necesita hacer esos convenios para empezar a hacer esos aportes por parte de las entidades territoriales. Y hay unos casos, para terminar ya, compañero William, hay unos casos en los cuales muchos maestros y maestras negociaron las liquidaciones, ¿sí? O sea, negociaron los aportes, negociaron el tema de las cesantías definitivas y otras cosas con las administraciones municipales y hoy tienen dificultades frente a ese tema, que a mi parecer, no sé, la doctora Joana y el compañero que es abogado que nos hablaba acá, entonces creo que eso ahí cometieron una irregularidad para mí, negociar en ese momento los aportes pensionales que debe hacer el patrono en ese caso o en esas circunstancias el señor alcalde o alcaldesa de ese entonces. Creo que eso no lo debieron hacer y ahí vendría una situación jurídica que obviamente necesita y requiere un análisis más profundo y por supuesto mirar el caso concreto de los compañeros, pero que también existen las dificultades en esas circunstancias. Yo lo dejaría ahí, creo que esas eran las preguntas y yo le envié ahorita a Luzaida precisamente la convocatoria, la otra pregunta que hacían en el chat, la convocatoria para el 20 de octubre, la circular 45, y que sería muy importante que la pudiéramos o la puedan enviar a cada uno de los compañeros y compañeras presentes. Gracias, William. Gracias, compañero Nelson. Gracias, doctora Joana, por estos aportes tan valiosos a esta asamblea de compañeros que nos acompañan todos los sábados de manera muy juiciosa. Entonces, vamos a, de manera muy sucinta,
a explicarles, compañeros y compañeras, qué es los trabajitos de esta semana. Primero, la asistencia, que ustedes ya conocen cuál es el procedimiento. El segundo momento es el foro. En el foro, lo que se ha planteado en la unidad didáctica es que en 10 rengloncitos, de manera muy puntual, ustedes hagan unas reflexiones sobre la importancia de las reclamaciones administrativas, la vía gubernativa, las acciones de derecho, que ha sido pues la explicación de este trabajo virtual presencial, ¿cierto? Y que en 10 rengloncitos no lo expongan, pero que también lo compartan al menos con 2 compañeros y compañeras que hacen parte de este juicioso diplomado que estamos haciendo con el apoyo de la Universidad Pedagógica, con el convenio y FECODE. Y la tarea de la semana es interactuada en la plataforma. Ustedes ingresan, van a la plataforma y encontrarán entonces un caso que se pone acá, es un casito, pues yo no voy a decir de qué trata el caso, ustedes lo van a leer ahí, ¿no? Es una de las circunstancias que se han planteado acá. Sobre ese caso hay un espacio donde se hace un análisis, ¿cierto? Un análisis frente al caso, ¿sí? Y de frente a ese análisis ustedes consideran si hubo la respuesta adecuada o no la hubo. Ahí están los espacios, ustedes solamente interactúan. También es importante que en otro espacio que se va a generar más adelante, avanzando en su respectivo plataforma, en su respectiva pantalla, encontrarán un cuadrito donde ustedes nos plantearán si hubo una vulneración de derecho, ¿cierto? Y frente a esa vulneración del derecho, ¿cuál es la acción pertinente que se debe colocar? Caso siguiente, entonces, ¿dónde y a quién? ¿A qué estamento va esa acción? ¿Cierto? ¿A quién se dirige la acción? Y por último, hay un cuadrito donde ustedes nos hacen una reflexión del caso, que es lo que ustedes consideran, ¿cierto? Sea posible, la posible solución o la posible no solución. Recuerden esa partecita. Es muy rapidita, es una cosa ahí directa a la plataforma, es un trabajo muy sencillo, muy puntual y muy didáctico frente al tema que se acaba de desarrollar. Entonces, no sé, Luchita y Anita, si vamos al cierre o vamos primero a las partes técnicas de ustedes. El cierre, Wilita, y pasamos a las precisiones. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a iniciar diciendo que es supremamente importante que entendamos que en estos momentos peligra la democracia, que en estos momentos peligra el Estado Social de Derecho y por ende peligra el debido proceso. Que en estos momentos, como bien lo ha dicho un docente compañero, como peligra la democracia, todo está cooptado por un gobierno dictatorial, por un gobierno autoritario, por un gobierno fascista, que simplemente niega todos los derechos y que solamente oprime y reprime a través del señalamiento, a través de las muertes, ¿cierto? A través de reprimir todo el estallido y la movilización social, a través de tratar de acallar todas aquellas personas que pensamos de una manera diferente y que creemos que debemos y tenemos la necesidad, ¿cierto? Y somos partícipes de esta sociedad como maestros académicos, como profesionales de la educación, como esos maestros que estamos en todas las partes del país, en cada uno de los puntos geográficos, y que con nosotros esas comunidades pueden construir, ¿cierto? Esa nueva sociedad que queremos todos, esa sociedad justa, esa sociedad igualitaria, esa sociedad donde todos podamos vivir de la mejor manera, donde podamos satisfacer al menos las necesidades básicas, donde podamos reducir los índices de miseria y de pobreza de este país. Eso ha hecho entonces, compañeros, estos gobiernos dictatoriales, fascistas, han hecho que se tomen todas las entidades que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con el control, y entonces se hace un aparato que está al servicio de una sola clase. Y eso, compañeros, tenemos que resolverlo y estamos en los momentos de resolverlo. Simplemente es mirar hacia el año entrante. Ahí están las respuestas, compañeros. A eso queremos invitarlos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir, compañeros, que no acudamos a la justicia cuando se nos violen los derechos, cuando se nos violenten, porque la justicia está para eso. Simple y llanamente que tenemos que ser incisivos, simple y llanamente que tenemos que ser muy puntuales, muy precisos
¿cierto? En cada una de las reclamaciones que hagamos, ¿sí? Porque tampoco le podemos dejar sin poder acudir al sistema judicial, porque está hecho también para la defensa de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es una forma también de expresión. Invitarlos a eso, compañeros, invitarlos a que son ustedes maestros, son ustedes seres sociales, son ustedes seres políticos, son ustedes seres sindicales, ¿cierto? Están inmersos en la sociedad y esa sociedad necesita un cambio y ese cambio nosotros que tenemos el conocimiento podemos aportar mucho para ello. Entonces, con eso, Luchita, quiero terminar. Ana María, agradecerles a todas y a todos y que tengan un feliz fin de semana, pero antes hay unas recomendaciones muy puntuales y muy precisas de nuestras coordinadoras. Muy agradecido. Gracias.